Bienvenidos una vez más al programa de reflexión y análisis El Tribuno. En esta ocasión vamos a tener un tema muy importante de interés partidista, pero también en el marco de esta coyuntura electoral. Para eso y para analizar los temas que hoy tenemos, nos acompañan compañeros fundadores de Morena, el caso de la compañera Blanca Rosa Jiménez, fundadora de Morena, también nuestro compañero Luis de Luna, también delegado al primer Congreso Nacional de Morena, y el compañero Antonio Tobar, también secretario de Formación Política en el primer Comité Ejecutivo Municipal de Naucalpan. Nuestros tres compañeros que hoy nos acompañan son fundadores de Morena, son miembros activos en nuestro partido, también como formadores y capacitadores políticos, además que son parte importante del comité editorial del Tribuno. Y los temas y la dinámica que hoy vamos a adoptar va a ser principalmente para abordar en un primer momento el tema de la democracia, no únicamente desde un sentido clásico, sino con una visión crítica, para poder entender qué es la democracia y cómo ha funcionado en nuestro país. En segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre Morena como partido plural e incluyente, y en su experiencia, nos gustaría que nos hablaran de su experiencia, cómo ha sido la vida interna dentro de Morena y que ha llevado a acarrear ciertas cuestiones de vicios y de cosas de ese estilo, pero cómo hace un militante para poder mantenerse firme en los principios a pesar de todo lo que hay alrededor. Por último, nos queremos enfocar desde nuestra perspectiva qué es la Cuarta República y cómo vamos a avanzar hacia ella, qué se necesita para que aquellos militantes que tienen la intención de seguir luchando por una Cuarta República, pues se identifiquen con lo que venimos haciendo al interno del partido. Entonces, sin más, me gustaría empezar con algunos planteamientos para abordar el primer tema, que es el de la democracia, en el cual, nosotros conocemos, a lo mejor en la teoría política, en la ciencia política, conocemos conceptos clásicos o diferentes conceptos de la democracia. Para poder entenderlos y para poder adecuarlos en su contexto, también es importante entenderlos desde la perspectiva de lucha de clases, pero también entender si en nuestro país realmente hemos vivido en una democracia y cuáles son esos aspectos de aplicación particulares para nuestro país. Entonces, les dejaría esas tres reflexiones, esos tres comentarios, para que ustedes pues nos los comenten. ¿Quién quiere empezar? Si quieres, yo, Laura. Adelante. Aquí, sobre todo, si vamos a hablar de democracia, pues lo conveniente es que vayamos a las raíces, y esto es como desde el punto de vista clásico. Las raíces etimológicas de democracia pues vienen de la cultura griega. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, fuerza, dominio. Esto nos comenta también Platón en su filosofía, que esta palabra, la palabra de demos, ha derivado es un neologismo que ha derivado de dos palabras todavía más antiguas, una que era demiurgos y otra geomoros. La palabra de demiurgos significa supremo maestro, artesano, hacedor responsable de dar forma y mantener el universo físico. Y geomoros significa campesinos. Ahora, también nos remontamos a Plutarco, un historiador griego que cerca del siglo I y II ya de nuestra era. Él también describe una parte interesante sobre esta palabra, democracia, y nos dice que Teseo, que fue el rey y fundador de Atenas, en una ciudad, digamos en un poblado libre de Atenas llamado Ático, él estableció tres clases sociales, y estas eran los demiurgos, los geomoros y los eupátridas. Como dijimos, los demiurgos pues vienen siendo los artesanos, los geomoros son los campesinos y los eupátridas son los nobles.
Había otras clases sociales también, los metecos, que eran los extranjeros que vivían en Grecia, los esclavos, que es la base de la economía de Grecia, y las mujeres, que en algunas ciudades, sobre todo como en Esparta, las mujeres tenían igualdad de derechos que los hombres, tanto en su educación, en su formación atlética, en su formación artística, pero pues no en todas las ciudades. Y si vemos, pues que en síntesis, que demos significa o viene de la palabra de artesanos y campesinos, y esto se contrapone a la nobleza. Y según Plutarco, pues la palabra democracia es gobierno de los artesanos y campesinos, excluyendo a los esclavos y a los nobles, así como a las mujeres. Como ven, también la democracia ateniense pues tiene una contradicción, porque esta estaba enfocada únicamente hacia los nobles, que era una pequeña minoría de esa clase perteneciente a Grecia, y quedaban excluidos la gran mayoría de los trabajadores, de los esclavos, de las mujeres. Entonces, pues vemos que aquí las luchas de clases pues se daban sobre todo entre la nobleza y, como dijimos anteriormente, con las clases opositoras. Ahora, la democracia en latín es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Y vemos también que el concepto de democracia ha evolucionado mucho, sobre todo a partir de finales del siglo XVIII, que esto se dio con la Revolución Francesa. Aquí, a partir de que hubo una introducción de los sistemas democráticos en muchas naciones, y pues vemos que están, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, gran parte de los países de Latinoamérica. Y también a partir de este momento pues surge el reconocimiento del sufragio universal, pero vemos que el sufragio universal solo se plantea a los varones en la Revolución Francesa y todavía se mantiene por un largo tiempo, hasta que ya en el siglo XX se otorga el voto femenino. Ahora vemos también que pues la democracia tiene muchos vicios y estos pues anulan su efecto. Y aquí tenemos a la plutocracia, que es el poder de los ricos, la oligarquía, el poder de los grupos minoritarios, la aristocracia, grupos con privilegios o ventajas sobre el resto de la población. Y también tenemos diferentes tipos de democracia. Hay democracia indirecta o representativa, que tenemos el caso de nuestro país, en México, donde existe este tipo de democracia, así como muchísimos otros países, donde las decisiones las toman los representantes del pueblo. Hay otro tipo de democracia, la participativa, cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse para que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, que pueden ser a través de plebiscitos y referéndums. Este tipo de participación popular fue una gran innovación de los partidos de izquierda, que se manifestó sobre todo en algunos países de Latinoamérica, como Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela, durante los años 80 y 90. Ahora, hay otro tipo de democracia, la pura o directa, y en esta democracia el poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea, donde la ciudadanía puede aprobar o derogar leyes, así como elegir a los funcionarios públicos. Y este tipo también de democracia se dio sobre todo en la Grecia antigua y en la actualidad en algunas partes de la alta montaña de Suiza. Y pues con esto dejo mi participación sobre la democracia para pues darles paso a los compañeros que hablen de algo del otro punto que nos comentaste, Laura. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Sí. Adelante. Sí, en efecto, cuando se habla de democracia, pues en ocasiones no se tiene muy claro lo que significa la democracia. Y la democracia ha estado presente a lo largo de toda la civilización de la humanidad, es decir, a partir de la destrucción de la comunidad primitiva, cuando aparece la civilización, cuando la sociedad se divide en clases sociales antagónicas, opuestas, contrarias, con intereses económicos irreconciliables.
Es decir, estamos hablando del mundo antiguo, la Edad Media y la actual sociedad en la que estamos viviendo, pues la democracia ha estado presente. Y si ha habido democracia, si entendemos la democracia como el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, pues ha habido democracia, pero hay que ver esa democracia a qué intereses responde. En el caso concreto de Roma, que fue el que dominó el mundo antiguo y que pasó por 3 momentos importantes, que es la monarquía, la república y el imperio. En esos 3 momentos había una democracia, pero esta democracia se ejerció en una sociedad esclavista. E inclusive en Roma, cuando se funda, las clases sociales que existían eran varias. Estaban los patricios, que era la gente noble, estaban los plebeyos, que a pesar de ser una clase muy numerosa que convivía con ellos, no formaba parte del pueblo romano y por lo tanto no tenía derechos políticos. No era considerado como ciudadano, pero también estaba la otra parte de la población, que eran los esclavos, que ni siquiera eran considerados como personas, sino como simples instrumentos de trabajo. Entonces ahí sí tenemos una democracia aristocrática, una democracia en la que únicamente participaban los plebeyos para elegir al rey, las leyes, pero los plebeyos estaban totalmente excluidos. Más adelante, que una reforma que hace Servio Tulio, incluye a los plebeyos al pueblo romano para que paguen impuestos y presten servicios militares. Pero en la forma en que votaban allí, se han dividido las clases sociales de tal suerte que primero votaban los más ricos y después 18 centurias de caballeros, pero que eran los nobles, se hacían causa común. Si votaban en el mismo sentido, hacían mayoría y ya no se consultaba a las demás clases, de tal suerte que los únicos que votaban, que decidían, eran los ricos, es decir, una plutocracia, el poder o la riqueza de los ricos. Pero también en la Edad Media tenemos una democracia, pero una democracia aristocrática, de los nobles. Los demás estaban excluidos. Y en la actualidad podemos también hablar nuevamente de democracia, y se habla en todos los países de una democracia, pero esa democracia se puede entender desde el punto de vista como una estructura jurídica y un régimen político. Y desde ese punto de vista, pues es en que los ciudadanos van y toman las decisiones, acuden a elecciones y todo eso. Hay un punto de vista de esos, de elegir a su gobierno, y no se ponen a cuestionar si ese gobierno realmente responde a los intereses de las mayorías o de un grupo de personas. Y nosotros desde la izquierda pues sí tenemos una definición de cómo es la democracia. La democracia debe entender no únicamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como traducida como principio, es una actitud de vida. Y las personas o grupos que la ejercen tienen como primer elemento la conciencia de que son las masas trabajadoras las que hacen la historia. En consecuencia, con este principio asumen la responsabilidad de informarse tenazmente sobre los acontecimientos internacionales, nacionales y locales, y asumen el compromiso de organizarse para luchar y transformar esta realidad. Esa podría entender la democracia como una actitud ante la vida. Quienes la practicamos tenemos la conciencia de que la historia las hacen las masas trabajadoras. Obviamente este concepto de democracia va en contra de las democracias establecidas, y hay muchos ejemplos que podemos poner más adelante de cómo sí se ha ejercido esta forma de democracia de manera diferente en otros países. Concretamente, cuando estaba en pie la Unión Soviética, los países del este, una forma diferente de decidir las cosas a como se decide en el mundo occidental. Pero si quieren, más adelante podemos entrarle a un poco más de detalles en cuanto al concepto de democracia. Gracias. Adelante, Luis. Faltaría concretamente en nuestro país y también en nuestras organizaciones, porque hablábamos de organizaciones de los trabajadores, pero también en los partidos políticos, cómo se aplica y cómo es realmente se vive la democracia, ¿no? Principalmente si en México hemos tenido o no una democracia. Adelante, Claro. Luis. A mí me encanta este ejercicio porque nos permite ir haciendo un análisis histórico y darnos cuenta que en ocasiones nosotros tomamos conceptos que nos parecen a rajatabla, absolutos, y no nos damos cuenta que están conectados desde hace mucho tiempo y que van representando particularmente
intereses. Y a mí, en este desarrollo que nos hace Blanca y en los comentarios que nos hace Toño, nos deja ver claramente que es cierto, los conceptos democráticos implican la decisión mayoritaria en algunas posiciones. El gran problema es que estén incluidos la base de la sociedad para hacer eso, porque nos decía Blanca, en la edad antigua, pues resulta que en el esclavismo, resulta que los únicos que eran la base de la población, porque cuando hablan de en Grecia, el 10% de la votación de las personas eran las que ejercían esa actividad. Luego entonces estaban desplazados todos los demás y nos podemos preguntar, bueno, pues sí es cierto que había una democracia y luego nos las ponen como un arquetipo, pero no, lo que nos interesa a nosotros es que tenga la representatividad de la población en sí, particularmente que incluya los intereses de esas personas que están en el proceso productivo generando la riqueza para toda la comunidad, y eso es lo que nos interesa. Y aquí nos damos cuenta que en Grecia y en Roma, en esas dos sociedades, los que estaban marginados eran los que trabajaban. Entonces, pues ya nos empezamos a dar cuenta que la democracia es una herramienta que sirve para algunas condiciones particulares de esos que están estableciendo el dominio. Pero nos dice Toño, también en la Edad Media había democracia. Claro que sí, sí había democracia. Yo les puedo decir, incluso había repúblicas. Había república, ahí está la República de Génova, la República de Venecia. Y esas repúblicas ciertamente estaban controladas y diseñadas con un propósito. Fíjense, una república que estaba en la Edad Media, cuando era la parte, como nos han dicho, la más oscura de la sociedad, pero se habían acomodado de tal manera las condiciones que Génova representaba un ente comercial en esencia y había desarrollado una tremenda flota militar y comercial, y estaba en un lugar coyuntural. Sí recuerdan dónde está Génova, ¿no? Está en el occidente de Italia. Y la otra parte era en el oriente de Italia. Entonces ellos hacían precisamente el comercio en este lugar que nos decía Toño, en el Imperio Romano, pues iban hacia un lado y hacia otro. Y cuando se extinguió el gobierno, el Imperio Romano, que es cuando aparecen ya estas dos potencias, porque estamos hablando del siglo más o menos 11 de nuestra era, estaban ya en el florecimiento de las ciudades. Ya había llegado Carlomagno, ya había establecido un orden diferente en las comunidades que habían invadido al Imperio Romano, y entonces empiezan a desarrollar nuevamente a las ciudades, y ahí es donde viene ese concepto de república en donde dominaba la aristocracia. Nuevamente ahí la aristocracia es la que tomaba ventaja, y entonces los demás estaban marginados. Pero a mí me parece importante porque nos pide Laura, ¿por qué no comentamos cómo íbamos en México? Bueno, y ahora lo importante es que nos podemos referir a México, y México presenta características muy importantes para este efecto. Vámonos hacia atrás y vamos a recordar que México era parte del Imperio Español, y el Imperio Español era una dominación absolutista, era un rey absolutista lo que estaba implantado en ese momento. Luego entonces él era en él recaían la soberanía total, y por lo tanto él tomaba las decisiones en todos los terrenos. Es cierto que tenía algunos órganos auxiliares como la Real Audiencia, y aquí una vez descubierta América, la Casa de Sevilla y este tipo de cosas sí eran auxiliares del rey, pero el rey era la autoridad máxima. Entonces, al ser el rey la autoridad máxima, nosotros éramos simples súbditos del rey y no teníamos ninguna opción, y los conceptos de democracia eran bastante discutibles porque en lo ideológico la idea imperante era de la Iglesia Católica y era rajatabla. La Iglesia Católica imponía sus principios de manera categórica. Eso es lo que se llamó la evangelización, y la evangelización significó acabar con el pensamiento anterior de las culturas prehispánicas. Entonces no teníamos oportunidad. Entonces esa docilidad con la que trabajó el pueblo mexicano una vez que estaba establecido
bueno, no solo mexicanos, sino de toda América, porque esto no solamente pasa en México, ¿no? Acuérdense que había 4 virreinatos, pero entonces no estábamos acostumbrados a ningún proceso democrático. Incluso se sostenía que los indígenas, si bien no eran, como decía Toño, los esclavos, y los esclavos eran cosas, no eran personas, entonces no interesaban, los indígenas no fueron clasificados jamás en esa condición, pero eran personas que necesitaban tutoría, y la tutoría la ejercía el Estado a través del virrey y evidentemente la Iglesia Católica. Entonces, ese concepto democrático no era vigente en México. Definitivamente eso no tenía nada que ver aquí. Pero viene un cambio sustantivo. Y el cambio sustantivo no los hablaba Blanca. Resulta que empieza a haber nuevas conformaciones económicas en el mundo, cambian los intereses y esos nuevos intereses conforman nuevos pensamientos. Y esos nuevos pensamientos le dan entrada a una corriente novedosa en donde establecen al individuo como la parte central, ya no a Dios, sino al individuo, y nace el liberalismo. Y entonces el liberalismo sí nos empieza a cambiar de manera sustantiva cómo vamos a percibir las cosas. Y entonces los pensadores empiezan a construir una forma en la que se adapte ese concepto de pensamiento, y nace entonces con el pensamiento liberal, pues nace una forma. Obviamente el pensamiento liberal no es otra cosa más que el desarrollo del capitalismo como tal y la implantación del capitalismo como tal. Cuando en el siglo XVIII viene la revolución industrial, ya no hay duda alguna, ya ahí estamos instalados en ese proceso, y por lo tanto el pensamiento empieza a involucrar este tipo de conceptos. Pero obviamente en América la Iglesia Católica tenía prohibido a todas luces hablar de algo que no lo filtrara la Iglesia. Y entonces, pues, ¿quién iba a conocer eso? Únicamente aquellos que tuvieran la posibilidad de leer en francés, leer en inglés, leer en alemán, que fueran de alguna forma a tener contacto con ese conocimiento y que no estuviera filtrado por la Iglesia Católica. Y fíjense lo que es la contradicción, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues resulta que los más ilustrados en ese momento pues eran los curas. Y entonces los curas son los que empiezan a leer estas corrientes. Claro, también los criollos, también los criollos que estaban bien dotados y eran los que desarrollaban la actividad económica, y no les permitía el gobierno español esa actividad económica. Y entonces nace el pensamiento liberal, y ese pensamiento liberal trae aparejado un nuevo concepto de democracia. Y esa democracia está sustentada en los principios del enciclopedismo, básicamente, ¿no? Entonces, ese concepto es lo que nos llega aquí, y nosotros vamos en explosividad a encontrarnos con una nueva forma de gobernarnos o de relación social. Y ese concepto realmente nos afecta, porque fíjense, ubíquense ustedes, 1810, ya no vamos ni para atrás ni para adelante, 1810, empieza el movimiento, la efervescencia, pero la conformación en el interior de América, y particularmente de Nueva España, hay dos posiciones: la de los criollos como entes dominantes, la de los criollos, que representaban una forma de desarrollo económico que estaba limitada, y obviamente la de los peninsulares que representaba al rey. ¿Cómo se enfrentan estas condiciones? Pues se enfrentan necesariamente en el pensamiento. Nace esa explosión, y una vez consumada la independencia de México, que se hace a través ya de los principios liberales, cuando nosotros nos liberamos en México, aún siendo Agustín de Iturbide el vehículo para lograrlo, ya Agustín de Iturbide está fundamentada en un principio que, si bien establece una monarquía como aspiración, ya es una monarquía que tiene características diferentes a la monarquía absoluta. Y eso nos da una posibilidad de desarrollo distinta. Y entonces en el interior de México aparecen lo que serían los hoy partidos políticos. ¿Cuáles son esos? Las famosas logias. Y estas logias representaban también esos intereses. Por esto que nos dijo Blanca y Toño es categórico y fortalece mucho lo que podemos pensar en esto, porque la logia escocesa tenía un pensamiento más ajustado a los intereses de la corona. Y la otra logia, la yorkina, la de York, esa tenía un pensamiento más apegado
a las condiciones de estructuración de una federación como eran los americanos, que nos empezaron a influir de manera directa, y eso provoca que se peleen, que entren en conflicto, y resulta que el primer desajuste central, porque se dice que una vez caído el imperio que era, con toda la idea, hasta fue desconocido, los teóricos del derecho, y aquí esto nos los puede aclarar Toño, dicen que no existió eso porque era una falsedad del imperio mexicano, porque de qué éramos imperio. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que importa aquí es que al salir el emperador, volvemos a la república, volvemos al concepto de la república, y esa república es la que nos lleva al enfrentamiento de 40 años. Esta república que tiene una concepción o central o federal, y representaban esas dos logias, lo central y lo federal. Y Guadalupe Victoria, que es nuestro primer presidente, se pone en medio, y él era tendiente a la corriente de la logia de York, pero no podía pelear con los otros, y entonces él forma una nueva logia. Él hace una logia mexicana, el Águila Real, creo que se llama esa logia, y entonces viene una pelea de ellos y se acaban las logias en México, y la siguiente forma de organización democrática que existe es a través de la visión conservadora y de la visión federalista. Y ahí es donde viene nuestra verdadera confrontación, que se va a resolver de manera definitiva hasta 1867, que es cuando fusilan a Maximiliano, que era el emperador. Pero obviamente este enfrentamiento se ventila más abiertamente entre mexicanos en 1861, que gana los liberales y atoran a los conservadores, los destrozan, y de ahí viene la invasión francesa, y es toda una explicación, ¿no?, que representaba eso. Pero el concepto de democracia para nosotros no existía, estábamos acostumbrados a ser súbditos, por eso nos confunde. Por eso cuando los indígenas ven a Miguel Hidalgo y dije, vamos a acabarlo con las chupites, pusieron una aspiración, pero no entendían que la corriente de los criollos representaba una nueva forma de pensamiento que necesariamente iba a significar el pensamiento de los que ganaron, que eran los criollos. Y ya se hace una conformación, y de ahí viene el primer ya organización política en este sentido, pues se da en 1871, cuando aparece en Tabasco un partido radical, y aparece el partido que apoya a Sebastián Lerdo de Tejada, y viene ese proceso, pero acuérdense que Juárez, aunque gana las elecciones en 71, pues muere en 72. Y al morir Juárez, pues se vuelve a hacer un desorden. Y ya Porfirio Díaz toma la organización política y crea una organización política con la que accede al poder una vez que termina el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada. Y esto provoca una clase de modificación real importante en los partidos políticos. Pero a mí me gustaría terminar con esto. Los partidos políticos representan lo mismo que nos estaban diciendo en las clases anteriores, representan la posición de las clases dominantes. Y nuevamente los intereses que predominan aquí, llámenle como quieran, es el pensamiento liberal, pero representa el pensamiento de la burguesía en el poder. Y al ser el pensamiento de la burguesía en el poder, no hace más que encumbrar ese concepto y esa forma de desarrollo que nos lleva a implantar en México esa condición. Y ya si quieren después les platico cómo pasa en México posterior a la Revolución Mexicana, la efervescencia del Partido Liberal y este tipo de cosas que nacieron, pero ya a partir de un concepto que nos estábamos habituando a entender porque no teníamos esa formación. Claro. Muchas gracias. ¿Quieren alguien más abonar a este tema? Adelante. Sí, yo sé, para entender este concepto de la democracia, tiene que ver cómo participan las poblaciones en cómo se organiza la sociedad. Si nosotros partimos del origen de la humanidad, pues estamos hablando únicamente de dos periodos, que es la prehistoria de la humanidad y lo que es ya la civilización. Y en esas dos formas de organización, en la prehistoria de la humanidad, la forma en que se organizan los hombres de las tribus de cazadores y recolectores es en la comunidad. Y una comunidad es una organización gentilicia. Y ellos tienen sus formas de organizarse.
de la producción y la distribución de bienes. Pero a partir de la disolución de la comunidad primitiva, lo que se conoce como la civilización hasta nuestros días, pues es otra sociedad y hay otra forma de cómo ellos se organizan en la producción y la distribución de bienes. Y a lo largo de toda esa civilización, esta se ha organizado históricamente a través de lo que es el Estado. Por eso nos hace muy común que existe el Estado. Y entonces aquí cuando hablamos de democracia, tenemos que ver quiénes son los que participan en la organización política y jurídica de esta sociedad. Así mencionaba, por ejemplo, que en el mundo antiguo, donde existía el sistema de producción esclavista, fueron los esclavistas los que diseñaban la forma en cómo se organizaban políticamente, en monarquías o en repúblicas, pero al fin de cuentas eran sociedades esclavistas, y había una democracia esclavista, pero el mundo antiguo no queda en pie, va a desaparecer por las contradicciones internas que encerra el propio sistema esclavista, pero también por las invasiones de los bárbaros, y se establece en toda Europa lo que se conoce como el feudalismo. Y obviamente ahí también hay un sector de la sociedad, en este caso la aristocracia, la que decide cómo va a organizar la nueva sociedad feudal. Y actualmente nosotros estamos viviendo en los estados nacionales modernos, pues también en donde aparentemente la mayoría de las personas deciden cómo organizar esta sociedad, qué tipo de gobierno se van a dar, cuáles son las funciones del gobierno, cómo va a participar la población. Entonces, si nosotros partimos del hecho de que nosotros entendemos la democracia como una actitud ante la vida, quienes practican tienen gran estima del papel decisivo de las más trabajadoras como las otras de la historia, y por lo tanto tenemos el deber de informarnos de lo que acontece en el mundo, en la nación y en lo regional, para transformar, para cambiar esta sociedad en beneficio de la mayoría. Si asumimos ese concepto de la democracia, pues tiene que ser contrario a la democracia burguesa que existe actualmente en las sociedades occidentales, en las sociedades capitalistas, pero además aquí también hay que tener muy en cuenta porque, a saber, hay dos términos que se alejan de este principio de la democracia, y es donde se llama el democratismo y el autoritarismo. El democratismo, disfrazado aparentemente de democracia, lo único que hace es manipular, porque ellos piensan que las masas trabajadoras sin formación, sin conciencia de clase, toman las decisiones. Así, en este caso, hay un ejemplo muy concreto. En el año 2000, Fox ganó las elecciones. Sí. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿la población que votó por Fox estaba realmente informada o fueron los medios de comunicación masivas los que orientaron el voto de esa población hacia el candidato Fox? Y podríamos nosotros analizar eso cuando en los primeros años cómo la gente empezó a decepcionarse de la forma en que estaba gobernando. Entonces por eso, y el otro, el autoritarismo, impone. El autoritarismo quiere suplir la acción de las masas mediante actos inclusive terroristas. Digamos, uno manipula y el otro impone. Entonces, para que realmente sea efectiva la democracia, que la mayoría de la población tome las decisiones, es necesario la participación consciente del pueblo en las tomas de decisiones. Y para eso sí es importante que esté bien informado, que se eleve la conciencia política y de clase de la población para que ellos puedan tomar las decisiones. De lo contrario, no podemos hablar de democracia, sino de un democratismo que lo único que va a hacer es manipular. Y ahorita le vamos a entrar, me imagino, que al otro tema de cómo se llevan a cabo los partidos políticos. Claro. Nada más eso. Pues muchas gracias. Con esto estamos agotando el tema de la democracia. Como dice el maestro, ya nos da pie a que entremos al siguiente tema, que es precisamente la democracia, lo interno de Morena. En concreto, en este bloque, me gustaría que den, desde su perspectiva, cómo es la vida interna dentro del partido, cómo se da la democracia y si se puede decir que esta democracia está siendo utilizada por unos cuantos para servir a sus intereses. También desde la perspectiva de los militantes, ¿cómo hacen los militantes para mantenerse en congruencia con una línea política o ideológicamente, viendo que pues alrededor todas las prácticas del viejo régimen las tenemos en Morena? Y también cómo dentro de este partido hacen los militantes también para seguir esos principios, ¿no? Para no desviarse, no desvirtuar.
desde su experiencia, pues si nos pudieran comentar cómo es en concreto la vida interna dentro de Morena. Ok, Laura. Bueno, pues si me permiten comentarles, Morena, pues ¿qué es? Es un movimiento de regeneración nacional que empezó precisamente como movimiento y después pues se llevó a cabo como un partido político. ¿Y por qué partido político? Pues para llegar a las elecciones de la manera democrática, como se tiene que llegar, ¿no? Entonces, y aquí pues se logró a partir del 9 de julio del 2014 se consolidó como partido. Y déjenme comentarles brevemente cómo es que yo, bueno, en mi caso, como nos pediste nuestra opinión personal, Laura, pues cómo llegué a este partido. Yo siempre me consideré una persona apolítica, no me interesaba para nada la política porque sabía en qué condiciones estaba nuestro país, que los políticos eran toda una ola de corruptos y que la mayor parte se estaban beneficiando ellos y no les interesaba a la población, ¿no? Y el país pues cada vez hundido en peores condiciones sociales para la mayoría de la gente. Entonces, la verdad, no me gustaba la política como se estaba manejando antes, hasta que llegó un momento en el que pues primero recuerdo que con Cuauhtémoc Cárdenas yo vi pues una aspiración, digo, una esperanza de que algo se pudiera hacer, pero pues me llevé una tremenda decepción porque cuando él se lanza como candidato y pierde las elecciones, pues ¿qué hace? Nada. Entonces yo pensé, dije, pues se vendió igual que todos, no se puede hacer nada, y yo estaba francamente decepcionada. Entonces, pero después al poco tiempo, pues llega Andrés Manuel a la jefatura del Distrito Federal y me gustó su forma de, pues, la forma de hacer política, de que se interesaba realmente por los pobres, por defender sus principios, o sea, se vieron claramente los principios con los que empezó a trabajar. Y me empezó a llamar la atención y de ahí pues me convertí en una ferviente admiradora y seguidora porque iba a todas las manifestaciones, a todos los mítines, a todo lo que hacía, pues ahí estábamos y cada vez estaba más convencida de esta situación. Entonces pues fue como, y después dije, bueno, yo quiero hacer algo por mi país, ahorita hay una oportunidad para realmente pues poner un granito de arena para cambiar esta situación en nuestro país, ¿no? Para luchar realmente por la mejoría de todos los mexicanos, de la gran mayoría de los mexicanos, y hacer algo. Entonces, pues yo antes me había dedicado a estudiar, a trabajar, a formar una familia, y me realicé profesionalmente, pero entonces dije, bueno, en la política pues ni sé nada, ni he hecho nunca nada. Y me empecé a integrar a estos grupos que de alguna manera circunstancial pues llegaron a mí, y quise participar y decían, bueno, tienes que repartir volantes. Para mí era algo terrible que yo, acá que me sentía muy no sé qué, cómo iba a repartir volantes, ¿no? Pero dije, bueno, es que no es solamente repartir, hay que explicar, hay que platicar con las personas, hay que conocerlas, hay que ver cuáles son sus carencias, qué es lo que viven a diario, y fue la verdad una experiencia pues muy, muy enriquecedora para mí, que me ayudó como ser humano y pues para tratar de conocer más al resto de las personas. Yo tenía poca facilidad para conectarme con las personas. Digo, yo creo que todavía no la tengo mucho, pero eso me ayudó y me gustó conocer y platicar con las personas de todo tipo de personas, ¿no? Todas las clases sociales, pero pues más yendo a las clases acá de las colonias populares de Naucalpan, donde pues sí nos encontramos los compañeros y yo pues casos realmente pues dramáticos, ¿no? Entonces pues más me gustó el seguir trabajando y desde entonces no solamente repartiendo volantes y trabajando con las personas, sino preparándonos y en todo esto de la política que uno dice que ¿para qué te preparas, no? Pues yo creo que sí nos hace falta mucha preparación a la mayoría y para que realmente logremos la transformación que queremos en nuestro país. Y pues te dejo con eso, con mi experiencia personal de participación en este movimiento, en este partido,
y pues yo sigo convencida, y yo creo que ahorita el paso que ha dado Morena, sus principios parece que se ven traicionados por muchas personas, no por Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente, sino por todas las personas que tal vez no tenían los principios sólidos y que pues están traicionando, están brincando como chapulines de un partido a otro, y lo que necesitamos es rescatar a Morena, rescatar los principios por los que empezamos a luchar, y que mucha gente sigue y quiere que rescatemos a Morena y estos principios para sacar adelante a nuestro país, ¿no? Entonces, pues, ya ahí le dejo. Gracias. Bueno, precisamente esta parte es la importante, ¿no? Porque muchos de los dirigentes se escudan en decir es que los militantes han llevado hasta este punto, son los principales responsables de que estemos en donde estamos, y no es así, ¿no? Creo que muchos militantes se van a ver identificados con tu experiencia, identificados con tu experiencia, pero principalmente entender también el papel de un militante crítico que no solamente participa y ha participado en la fundación, en los procesos internos, sino que ha analizado y que tiene la capacidad de vislumbrar a qué intereses responde lo que está pasando actualmente en Morena. Entonces, si alguien más quiere tomar la palabra. Adelante. Sí, bueno, estamos del tema es la democracia, y concretamente la democracia en Morena. Se habla de línea política y todo eso. Ya bueno, Blanquita nos dijo más o menos cómo fue el proceso de construcción de Morena, que pasó de ser una asociación civil con miras a participar en la elección del 2012, pasando esas elecciones, se hicieron asambleas distritales para determinar el rumbo de Morena, si continuaba como asociación civil o se convertía en partido político. Finalmente se convirtió en partido político, y lo importante en este caso es saber cuál es el objetivo principal del partido, para qué se constituye. No basta únicamente decir el objetivo, sino en los hechos se tiene que demostrar si está cumpliendo con eso, y concretamente en todas reuniones, en todas manifestaciones, marchas, mítines, se hablaba de que el partido se construyó para establecer una verdadera transformación en México, llevar a cabo una cuarta transformación, puesto aquí así lo planteó Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones, que decía que México había tenido 3 transformaciones importantes: la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, y que ahora a nosotros nos tocaba impulsar la cuarta transformación, la cuarta república. Ese es el objetivo central: democratizar a México por la vía pacífica, por la vía electoral. Ante eso sí tenemos que nosotros forzosamente que entender lo que es el partido político, cuál es la función de un partido político, que no siempre han existido en la historia de la humanidad. Llegó un momento en que se consideren concretamente ya como partidos políticos, va a ser a partir de la Revolución Francesa de 1789, cuando se empiezan a formar partidos políticos. Y hay una razón de esto que ya Luis nos explicó hace un momento, nos dio toda una cátedra en historia acerca de esos movimientos, que precisamente esa revolución fue producto de la descomposición del sistema feudal y el surgimiento de las sociedades burguesas, las sociedades capitalistas, y que tenían que responder a otra filosofía, a otra forma de pensar, una mayor participación de la sociedad, y es cuando se van a caer las monarquías para ser sustituidas por las repúblicas, y con una participación importante de la ciudadanía, aunque en un principio la participación de la ciudadanía únicamente era el sufragio censitario, es decir, los que tenían activos, los que tenían recursos, banqueros, industriales, grandes terratenientes, comerciantes, estaban excluidos, no únicamente las mujeres, sino también los trabajadores del campo y la ciudad, estaban excluidos de ese voto. Es por eso que esa revolución industrial que genera esas clases sociales antagónicas opuestas, por un lado la capitalista, otra la burguesía, pues la clase trabajadora es afectada por ese sistema, y que va a emprender una serie de luchas para conquistar ese sufragio universal. Primero empieza con una lucha de lo que es el budismo, luego la unión de sindicatos, tras la unión, el cartismo, donde ya pasan a la acción política a la clase trabajadora de Inglaterra, mandando una carta al Parlamento inglés pidiéndole que se estableciera el sufragio universal para que los trabajadores pudieran ejercer el voto y mandar a sus representantes al Parlamento. Obviamente no triunfó este movimiento,
pero sí dio origen a que surgieran otras ideas como el socialismo, el comunismo, el cooperativismo, todo esto. Pero fueron luchas de los trabajadores hasta que finalmente más adelante se conquista el sufragio universal. Y aquí lo más importante para entender la situación de Morena es que cuando ya ellos conquistan el sufragio universal y empiezan a formar partidos, pero eran partidos de clase, partido de los trabajadores. En Alemania es donde se pone el primer partido obrero. Se va a formar con la unión del Consejo General de Pueblo, se va a formar con una asociación de trabajadores y con el Partido Socialdemócrata Alemán, se fusionan. Pero también surgen en Italia, en Inglaterra, en Rusia. Son partidos políticos de clase, de los trabajadores exclusivamente, y sí tienen un objetivo central: luchan por el socialismo. Y más adelante se van a conformar ya las internacionales, donde se agrupan a todos los partidos de los trabajadores, a los sindicatos, con miras a organizar esa lucha de los trabajadores frente al capital. Pero esa es, como se llama, es la característica de un partido político de clase que sí tiene objetivos muy claros. En el caso concreto, ya que estamos hablando aquí en México de Morena, pues hay que entender que Morena, lo han dicho, no es resultado de la noche a la mañana, sino es todo un proceso de luchas que vienen del pasado. En el pasado, recuerden que antes de López Obrador estaba Cuauhtémoc Cárdenas, que en 3 ocasiones compitió por la presidencia, y fue Cuauhtémoc Cárdenas la figura emblemática que aglutinó el descontento social en contra de los partidos del PRI y el PAN, del sistema de corrupción, la pobreza, el país todo deshecho, aglutinó ese descontento de formar el Frente Democrático Nacional. A partir de eso después se formó el PRD, que se descompuso, y actualmente está Morena. Pero aquí lo que están planteando en cuanto a Morena es un partido plural, en el cual caben todas las formas de pensamiento. Y aquí tendríamos que decir que el neoliberalismo es una forma de pensamiento. Entonces hay una gran contradicción. Por un lado, dicen, caben todas las formas de pensamiento, inclusive el liberalismo también, pero por otro lado, el partido se propone en principio combatir el neoliberalismo, porque acusan que el neoliberalismo es el que le ha causado daños a México. México se queda estancado económicamente, no crece por el neoliberalismo, entonces hay que atacar al neoliberalismo. Pues repito, el neoliberalismo es una forma de pensamiento, también debe de caber dentro del partido, pero también se propone como partido establecer la cuarta república. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es si, siendo un partido plural, carente de una ideología concreta de una clase, es posible llevar a cabo esa transformación. Porque la línea política que marca un partido, pues la línea política no es otra cosa que la conducta política que el partido asume frente a la problemática, frente a la realidad que pretende transformar. Si estamos hablando de que México se va a transformar, pues entonces tiene que hacer una línea política. ¿Cuál es su actitud, por ejemplo, ante los monopolios? ¿Cuál es su actitud frente al tipo de educación que existe, frente al problema de la inseguridad, frente a los problemas de salud, de vivienda, de la pobreza? Pues obviamente el partido sí tiene una política frente a eso, y esa política es una política asistencialista de programas sociales destinados a la gente más pobre, y así lo dice el eslogan, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces eso, ahí se dejo el interrogante esos, si es posible que el partido que se dice que es un partido plural realmente tiene una línea política clara que le permita sacar adelante esa cuarta transformación que está impulsando. Gracias. Adelante, Luis. A mí me parece que en este enfoque nos queda muy claro que nosotros tenemos que aprender varias cosas como parte de una sociedad y que es exactamente procesal. Pero esta experiencia que nos narra Blanca, ya combinada con una necesidad social, pues nos obliga a tener estructuras que respondan a eso. A mí me parece que uno de los grandes problemas en México, y por eso Fox creo yo que tuvo tantísimo éxito, porque generó la expectativa ante la posibilidad de que esto modificara las condiciones que no nos explicamos por qué nos va mal. Pero si hacemos caso al concepto claro de democracia que está anclado particularmente a una condición de clase, nos damos cuenta que una vez desaparecida la aristocracia, que el pleito central, cuando nace
esta nueva sociedad, la burguesía con el capitalismo, se enfrenta a la aristocracia. Y una vez que desaparecen estructuralmente a la democracia, pues todavía tenemos ahí algunas democracias que todos sabemos que hacen muy poco, pero una vez que desaparece, entran en conflicto los problemas de la sociedad enfocados también en dos visiones, la de los trabajadores con la de los patrones. Esa es la lucha real, ese es nuestro verdadero problema. Pero si nosotros no tenemos la posibilidad de explicarnos, en ocasiones ante la desinformación, la falta de cultura política, el propio desarrollismo, vamos explicándonos que el problema lo recargamos exclusivamente en el gobierno. Y entonces nos dijeron, si nosotros echamos a Fox, echamos al PRI de los Pinos, ya, esto va a estar resuelto. Pues resulta que lo echamos para afuera, que consta que yo no voté por Fox, pero lo asiento, se echó para afuera Fox y no pasó nada. No solamente no pasa nada, sino de manera exponencial empezaron a suceder más cosas que hacían que la población tuviera menos posibilidades de desarrollo. Por eso yo creo que así como el caso de Blanca empieza a vislumbrar un camino cuando llega la posibilidad de Morena, y yo no solamente se la establezco a Andrés Manuel, que le encuentro todas las virtudes y posibilidades para Andrés, pero la verdad, el partido se construyó desde abajo y se construyó con una visión verdaderamente de tratar de conectar con la gente y de hacer que la gente participara en esa problemática. Y lo que más me gustó de Morena en este sentido fue que cuando hizo su propuesta, ciertamente, como dice Toño, todavía de carácter plural, pero hace su propuesta y dice, vamos a ir a formar grupos desde la misma base. Es la base la que va a mandar en este partido, porque tenemos la experiencia de que en el país han mandado las cúpulas en los partidos. Vamos a acabar con eso y vamos a hacer que mande la base. Y además, no sé si mis compañeros estén de acuerdo, tú misma, en que construyen una mecánica, una estructura que a mí me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque dicen, si nosotros queremos que tenga participación la base y sea democrática, ¿qué tenemos que hacer? Darle voz a la base. ¿Y qué significa dar la voz a la base? Pues hacer comités que vinieran desde abajo y que fueran normando esa política que dice Toño, que teníamos una desesperanza y queríamos encontrar una forma de camino, pero si viene de abajo, evidentemente que vamos a encontrar el problema central cuando nos expliquemos por qué somos pobres, por qué no tenemos muchos servicios, por qué las escuelas están como están, por qué la salud pública es como es. Entonces nos vamos a dar cuenta. Y si esto nos propusieron, nos dedicamos a construir en las colonias comités de base que fueran órganos de discusión, de análisis de la problemática y que nos sirvieran para de ahí hacer una plataforma de salida. Y eso me encantó, por lo menos a mí. Entonces yo dije, esta sí es una construcción real, pero resulta, la verdad que tuvimos espectaculares avances en esta construcción y el primer tiempo fue de veras, extraordinariamente democrático. ¿Por qué? Porque era la voz de la base, sí teníamos participación, pero el gran problema en México es que tenemos una total y absoluta deformación de la actividad política y entonces llegaron los recursos al partido, aunque fueran pocos, y entonces empezaron los problemas. Lo que hacíamos nosotros de motu propio, ¿qué hacíamos? Nosotros nos cooperábamos, hacíamos las reuniones, hacíamos nuestro material, pues el partido se enfocó más al concepto electoral que al concepto de análisis de lo que nos pasaba. Y ahí es donde yo creo que viene el problema, porque empiezan a ingresar, incluso que no vengan de otros partidos, pero la gente se empieza a sumar y empieza a entender que el partido es lo mismo que lo anterior, y entonces que debemos de buscar puestos, y que los principios pueden ir quedando medio atrás, pero que nosotros sí estemos involucrados en la participación, y entonces pues, yo quiero ser esto y quiero ser aquello, y eso es lo que le empieza a ganar al partido. Y yo creo que al abandonar el aspecto formativo, que es lo que tanto se ha dicho aquí, cuando nosotros entendamos quién es nuestro enemigo, entonces vamos a poder hacer una política. Pero si nos tienen disimulado nuestro enemigo, entonces dice con toda esa razón Toño, resulta que al principio el neoliberalismo era el coco.
Y ahora ya el liberalismo no es tanto. Incluso me parece que hay momentos en el que se dice que en México se acabó el neoliberalismo. Y yo creo que ahí sí podríamos hacer un programa del neoliberalismo para saber qué es, porque esto sí me parece escandaloso. Pero independientemente de eso, al interior del partido yo creo que sucede eso. Viene una explosión de demanda social que hace participar a personas como Blanca y como muchos de nosotros, aunque yo tengo muchos años de estar metido en este pensamiento, y me dio mucho gusto encontrar que podíamos tener contacto real, vivo con la gente a través de estos grupos, y que estos grupos iban a formar para después tener que decir, para no ser merolicos de la política, porque nos volvemos merolicos de la política, empezamos a lanzar consignas y a veces ni las entendemos. Aquí lo importante es que nos metamos por qué era importante que el petróleo fuera propiedad de la nación, y tenemos un justificante y sabemos un por qué es importante enfrentar al enemigo, el capital extranjero, tenemos un por qué, pero si no lo explicamos a los demás, tal parece que solamente la buena persona que llegue al gobierno es el que va a cambiar estas cosas. Y ahí es donde está el problema de Morena. Y hoy ha venido en un crecimiento tan desafortunado que se ha hecho a un lado a la base. Y el salto de miles de personas, porque además Morena se convirtió en la marca exitosa. Y al ser la marca exitosa, pues entonces llegaron todos. No, pues yo ya no quiero con aquellos, ahora quiero acá. Y lo peor es que les dieron puestos. Y entonces hoy Morena ya no le interesa luchar por los principios, por constituir la formación de la gente, no, le interesa ir a la lucha del puestismo, no sé si esté bien dicho, pero creo que lo entendemos, ir a ese arrebatinga de puestos con el propósito de sacar una ventaja de carácter personal, aunque sea temporal. Y eso nos hace idénticos en esos términos al PRI, al PAN, al PRD y a todos ellos. Entonces yo creo que la vacuna central de Morena es mantener como vértice de trabajo sus principios. Y el principio es el análisis de la realidad y entender que lo que nos interesa es servir a los más desafortunados que desde siempre han sido desoídos. Ya no los dijeron, los esclavos eran desoídos, no les interesaba. En la época feudal los siervos no les interesaban a los señores feudales. En el capitalismo a los patrones no les interesan más que algunos barnices de esto, y lo que nosotros tenemos que hacer es que ahora prevalezcan los intereses de la mayoría, y la mayoría pues son los asalariados y los trabajadores. Hay veces que da miedo oír esto, pero esa es la verdad. Entonces pongamos esto, y si podemos llegar de manera pacífica y ordenada, qué bueno. Pero entendamos quiénes son, contra quienes estamos combatiendo, que no son hermanas de la caridad, No sé si con eso pueda yo cerrar esta parte de mi participación. Gracias, Luis. Si alguien más quiere abonar algo, adelante. Pues sí, Laura, me gustaría nada más sumarle un detalle y comentar, por ejemplo, que yo sí vi que en Morena se empezó a trabajar con un verdadero carácter democrático, pero cómo ha cambiado a través de estos años, que ya son varios años los que hemos estado en este trabajo, porque a mí me tocó participar en en todas las reuniones donde realmente se consultaba, y como decía Luis, trabajando ya en los comités de base, cómo estos iban a las asambleas y participaban, ¿no? Entonces sí había una democracia. Pero sí, también como mencionó Luis, hasta que llegaron los recursos económicos esto se fue transformando, porque desde que estábamos preparándonos ahí en sus inicios, me tocó conocer a un personaje que omito su nombre, pero que fue un jovencito que trabajaba con los verdaderos principios que se habían planteado de democracia y de principios sólidos y valores. Pero cómo fue cayendo en esta red, y no es ajeno, empezó en Morena desde muy joven, pero cómo se fue transformando y ahora pues está en ciertos momentos que la verdad da pena para Morena, para nosotros participantes, verlo cómo se ha desvirtuado esta situación, y así como él, pues yo creo que debe de haber algunos, y más los que se le han sumado, porque ahora ¿qué ha pasado con Morena aquí en Naucalpan precisamente? Ya desde las elecciones pasadas participaron personas que no eran de Morena y que ahora, sin embargo, se les vuelven a dar las precandidaturas o las candidaturas ya más bien. Entonces, ¿dónde está la
la participación del pueblo, ¿no? De los comités que éramos, ya se olvidaron de los comités, ya nadie trabaja en comités de base, o sea, donde sí existía una verdadera preparación con la base, pues todo eso se ha ido desmoronando y pues aquí estamos viendo los resultados que desgraciadamente no son favorecedores para Morena, ¿no? Y para la democracia, pues que queremos que haya en este partido. Entonces, pues con eso hicieron participación. Gracias. Muchas gracias a los tres. En este bloque pudimos ver, y creo que muchos militantes se van a identificar con estas experiencias, con esta narración, incluso esta esperanza que se respiraba al inicio en la fundación de Morena, que íbamos a lograr una auténtica transformación para nuestro país, que íbamos por la Cuarta República. Todas esas aspiraciones hoy en día parece que quedaron truncadas, o que al menos nos quieren manipular para hacernos creer que así es, ¿no? Y lo más importante es poder identificarnos como militantes, que todavía vemos que hay camino por recorrer, ¿no? Que el objetivo de llegar a una Cuarta República está todavía muy distante y que hace falta dar todavía pasos adelante para lograrlo. Entonces, para entrar ya al último bloque y para cerrar lo que hemos venido discutiendo, solamente me gustaría que hicieran algunas reflexiones en cuanto a la Cuarta República, que es el objetivo central de Morena, que, como ya lo dije, es todavía la aspiración de muchos militantes, que vemos que si bien ha habido algunos avances, pero todavía falta avanzar más. Entonces, en ese camino, ¿qué necesitamos para que lleguemos a esta cuarta república? Concretamente en lo organizativo, en lo ideológico, en el tipo de partido que necesitamos y cómo sería esa Cuarta República, ¿no? ¿A qué aspiramos? Entonces, si nos quisieran ayudar con esta última parte, con este último bloque. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Adelante. Sí, como ya se mencionó, ¿no? Ya lo mencionaron. Tenemos nosotros que partir del hecho que llevó a formarse a Morena como partido político, pasar de una asociación civil a un partido político. Y después de la elección del 2012 es cuando se decide transformar a Morena en partido político con el propósito de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, porque el objetivo central era impulsar un verdadero cambio, una verdadera transformación en México, la Cuarta República, y por eso pensar inclusive en un Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución política. Es el objeto. Entonces, de esa manera se tenía que construir el partido. Y como ya lo mencionaron, en la fundación de Morena sí fue por lo menos un ejercicio democrático el que se hizo, 300 asambleas distritales, ahí se decidió que fuera partido, se sacaron delegados al Congreso Estatal, después los delegados al Congreso Estatal fueron un Congreso Nacional, y se empezó el registro ante el IFE, hoy INE, y finalmente el 9 de julio del 2014 le otorga el registro a Morena como partido político nacional. Se formaron las estructuras que se requerían, y todo parecía que el camino era el correcto, todos dedicamos tiempo, esfuerzo, recursos, había una gran efervescencia, las calles, las colonias se llenaban de democracia, con el pueblo gritando que querían democracia, libertad, justicia. O sea, era una emoción tremenda la que se sentía, pero ya una vez como partido político y en nuestra primera elección en 2015, ahí como que empezó ya a cambiar la situación, porque esas estructuras que nosotros los militantes nos dimos democráticamente fueron sustituidas por estructuras paralelas. Los comités de base simplemente dejaron de existir, el comité ejecutivo municipal simplemente fue borrado, que hasta la fecha no se ha convocado no se ha reunido el comité ejecutivo municipales. Los congresos nacionales únicamente han sido dos, uno como asociación civil y otro como partido político, y todos los demás han sido extraordinarios, no se ha renovado. Y ahorita no es el momento para decir por qué, pero ahí está la situación. Entonces, ¿y por qué decimos que está un poco alejado ese objetivo que se trazó de la Cuarta Transformación y que no depende del partido ya? Si nosotros hacemos memoria, cuando López Obrador empezó el movimiento,
había una gran participación del pueblo porque estaba en contra de cómo se había gobernado el país. Corrupción, impunidad, pobreza, nepotismo, inseguridad, falta de servicios, un montón de problemas. Y la situación era de que esos problemas afectaban a los más pobres de entre los pobres. Entonces eso nos llevó a participar. Nos llevó a participar en el partido y acudíamos a todas las movilizaciones, marchas, mítines. Pero una vez ya cumpliéndose el objetivo central, en el 2018, que López Obrador gana la elección de manera rotunda, el partido queda inmovilizado, queda acéfalo. Después de que toma posesión y se enfrenta a algunos poderes reales que existen, pues el partido no se moviliza, o por lo menos la dirección del partido no hace un llamado a la movilización, a defender las políticas de López Obrador, y caso concreto cuando anuncia la austeridad republicana, en donde dice que nadie puede ganar más que el presidente, y se dan a conocer los salarios que percibe tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los del INE y la Suprema Corte de Justicia, los ministros. Son salarios escandalosos y además las prestaciones, y no hay una sola manifestación del partido, una sola movilización, y así podemos poner todos los casos. Pues ahí nos estamos dando cuenta de que pues, el partido está alejado del objetivo central que lo formó, que es la cuarta transformación. Y por otro lado, con el tipo de personas que llegan a Morena, pues el objetivo cada vez se ve más lejos. En 2015, a pesar de que las candidaturas fueron impuestas, nosotros tuvimos que apechugar porque queríamos salvar el registro, puesto que la mira estaba fija en el 2018. Y en el 2018 nuevamente se imponen las candidaturas y nuevamente tenemos que aceptar eso. Y en esta elección ya es tremendamente escandaloso la situación de la inmensa cantidad de políticos del PRI, del PAN, del PRD, de organizaciones que saltan a Morena, desplazando a los militantes que construyeron Morena. Y aquí está la trampa, ¿no? De que decimos de que Morena se está alejando del objetivo central, que era la cuarta transformación, porque muchos de esos políticos que vienen del PRI, del PAN, los llamados políticos profesionales, bautizados por la jerga política como los chapulines, ellos están acostumbrados a vivir un régimen de privilegios, con grandes salarios, pero viendo que sus partidos están totalmente desprestigiados, de que las personas, los ciudadanos no creen en ellos, y ellos quieren seguir gozando de esas prebendas del presupuesto, de las mieles del poder, pues lo que hacen, dice, bueno, pues si ya no creen en nuestro partido, y Morena me está abriendo las puertas, las posibilidades, pues me paso a Morena, soy candidato, gano elecciones, pero no voy a gobernar con el proyecto, con los ideales que formaron a Morena, sino con sus propios intereses, y lo vemos concretamente aquí en Naucalpan. Entonces, ante esa situación, yo, lo personal, veo que Morena se alejó del objetivo central que le dio origen, que es impulsar una verdadera transformación, un cambio verdadero. Para que eso se diera, el partido tendría que definirse como un partido de clase, defender los intereses realmente de los trabajadores del campo y la ciudad, y no manejarse con un partido plural, sino tendría que tener una ideología propia del partido. Entonces totalmente está alejado y difícilmente se puede corregir. Eso depende de los militantes, pero los mismos militantes responden de manera diferente ante esas imposiciones. Se entiende, ¿no? Se entiende por qué responde de esa manera. ¿Y cómo responden ante las imposiciones? Pues unos simplemente hacen coraje, se molestan, se enojan, sin que lleguen a organizarse para frenar estas imposiciones. Otros más, viendo lo que está pasando, decepcionados del partido, se alejan, dejan de participar, ya no militan. Otros no les queda más remedio que plegarse a los candidatos impuestos, saber que les dan aunque sean migajas. Otros más abandonan el partido y se van como candidatos a otras agrupaciones, aunque tengan la seguridad de que no van a ganar por el simple hecho de ser candidatos. Muy pocos son los que se caen en Morena a dar la lucha, a rescatar el partido, a impulsar el partido para que este sea el instrumento que requerimos para impulsar un verdadero cambio, una verdadera transformación, una cuarta república. Inclusive lo podemos mencionar así porque se está alejando ese principio. Obrador se comprometió a una cuarta república e impulsar un congreso constituyente con algunas reformas actuales que estamos dando al Congreso de la Unión.
Él lo dijo, ya se desistió, dice que ya no es necesario un congreso constituyente, que con las puras reformas es suficiente, y eso es lo que provocó también el distanciamiento que tiene en ese momento Porfirio Muñoz Ledo con López Obrador y con otros sectores. Entonces, si nosotros queremos realmente una cuarta transformación, esta cuarta transformación no puede ser llevada a cabo sin la participación del pueblo trabajador. La única posibilidad que tenemos nosotros de que exista una verdadera transformación en lo económico, lo político, social, es con la participación del pueblo. Y esa es la tarea que tiene el partido político, agrupar y organizar ese descontento social con un objetivo claro: cambiar la estructura económica de este país. Muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, Blanquita. Bueno, pues si hemos escuchado cuál fue el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador en muchas de sus manifestaciones que hubo, y aún ahora en muchas de las mañaneras que plantea siempre esta cuarta transformación, ¿no? Pero hemos visto nosotros los militantes de Morena cómo se ha manejado este concepto, porque bueno, la cuarta transformación, la cuarta república por la que empezamos a luchar, pues primero estaba basada con base en la independencia, con base en la reforma, en la revolución, y aquí en esta cuarta república que íbamos a llevar a cabo, iba a ser con todas estas tres repúblicas anteriores, pues la base fue las revoluciones, ¿no? Miles y millones de muertos que se llevaron cada una de estas revoluciones. Y ahora, ¿cuál era la propuesta para esta cuarta transformación? Llevarlo por la forma pacífica, ¿no? Y eso fue algo que a mí me motivó desde un principio muchísimo. Pero pues, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de este tiempo? Que esta transformación, o sea, sigue pasando casi lo mismo, ¿no? Se repitió, llegamos al poder, llevar a Andrés Manuel al poder. Pero ¿qué hemos visto? Lo que ha pasado en las repúblicas anteriores, ya que se toma el poder, ya que se llega, ¿quiénes ocupan el poder? Casi la gran mayoría de los mismos que estaban, ¿no? Y la base popular, la base del pueblo que llevó y que luchó y que muchas veces, bueno, y que gran parte dieron su vida por estos cambios, pues se quedaron simplemente en eso, ¿no? En muertos. Bueno, que no niego, sí se lograron algunas cuestiones en cada una de estas revoluciones, y mucho, pero no lo que se pretendía realmente. Y ahora, pues lo que hemos visto en esta cuarta transformación aquí, pues que realmente se lo están comiendo, y aquí sí los otros, la misma clase hegemónica que ha gobernado en estos otros anteriores movimientos, pues sigue estando en el poder. Entonces, para que logremos realmente el cambio de esta cuarta transformación, pues ahora sí estoy de acuerdo con Toño, de que necesitamos una transformación real. Pero también, ¿por qué se dieron estas, por qué no se dieron más bien estos cambios? Porque yo creo que le ha faltado a la población el estar preparados, el saber qué hacer, cómo actuar, para que no, digamos, nos sigan comiendo el mandado, ¿no? Los mismos de siempre. Entonces, pues, con eso les dejo una breve comentario. Gracias. Adelante. Este es un reto maravilloso, el de la cuarta transformación, con el que yo estoy, y más bien sería la cuarta república, pero aquí yo creo que tendríamos que hacer una muy breve analogía de lo que ha pasado y por qué no se ha conseguido. Hay ocasiones en que nos dicen que, si bien es cierto que en la independencia ganaron, sacrificaron su vida los campesinos, pero algo ahí, algún malvado descompuso esto y volvió a hacer que las cosas se volvieran piramidales y que los de abajo soportaran a los de arriba. Y llegó la reforma y nuevamente eso pasó y teníamos paladines importantes, pero no sé dónde se descompuso y nuevamente se afectó. Y llegó la tercera transformación y pasa exactamente lo mismo. Yo creo que el reto central, por eso la toma de conciencia y por eso estar en un grupo como Construyendo Conciencias, que tiene como único propósito formar a las personas con un análisis crítico para saber qué está pasando en México, sí nos podemos responder que lo que necesitamos hacer son dos cosas. La primera es
entender por qué estamos así. Y ese sería el primer paso de la cuarta transformación. Y el segundo es organizarnos con un propósito real de hacer valer los intereses de esos que permanentemente han sido oprimidos. Porque si nosotros nos conformamos con una cuarta transformación como un simple membrete, porque yo creo que la cuarta transformación se ha vuelto en un simple membrete, en un simple eslogan, que no se ha explicado y no se ha entendido qué significa una cuarta transformación, que es muy seria. El de haber pasado de la independencia, de la colonia a la independencia, es un paso trascendente, de veras. Eso modificó la forma de organización política que teníamos. Y yo creo que es el más importante de todos los pasos que se dieron, porque el de la reforma realmente es una adaptación del modelo económico que veníamos viviendo para poder darle ventajas al desarrollo del capitalismo en México. Eso es lo que yo veo que sucede con la reforma. Y entonces hay que limitar el poder de la iglesia, hay que desplazar algunas cuestiones de carácter de algunos sectores que están en oposición para que se pueda desarrollar esto. Y si nosotros no los explicamos así, nos vamos a dar cuenta que los intereses que llevaron a la toma del poder en la independencia son los mismos, con una modificación importante en la reforma, porque en la reforma desplazaron a la Iglesia Católica, desplazaron todos los conceptos de alguna forma de aristocracia. Pero dicen, ahora expliquémonos qué pasó con la Tercera Revolución o con la Tercera República. Y también participó el pueblo de México enardecido y dio vida, como dice Blanca, pero lo importante en este caso es que nuevamente tenemos que, si hacemos el análisis político, nos damos, y más bien económico, nos damos cuenta que ese brinco se dio por los propios intereses de las élites que necesitaban un país más moderno. Y entonces es un enfrentamiento entre un sector del capital extranjero y del capital moderno en México contra un anquilosado proceso de desarrollo de la hacienda. Y entonces, por eso los avances no son para nosotros sustantivos. No quiere decir que con eso no hayamos ganado los mexicanos. No, claro que ganamos. Yo pude ir a la universidad producto que se hizo este efecto. No, claro que sí. Y a veces no entendemos los que fuimos a la universidad que a quien les debemos al pueblo de México esto, pero eso es otra cosa. Lo que importa en este momento es que cuando hablamos de la cuarta república, tenemos que pensar en de qué dimensión primero estamos conectados con ese fervor popular que ha orillado a todos a levantarse y a dar su vida. Y entonces ya ponernos en contacto con esas generaciones nos hace tener raíz, nos hace tener espíritu y nos hace entender lo que pasó. Punto número 1. Punto número 2, que debemos entender a través de analizar que el enemigo, hoy estamos conviviendo con él. Entonces, iba a decir una mala palabra, pero todo con esos chapulines, realmente lo que provocan es que se genere una nueva confusión y una apariencia de lo que va a pasar. Entonces no nos volvemos ni rectores, ni nos volvemos únicos, ni siquiera nos volvemos originales. Dijimos, vamos a ser diferentes. Pues yo no veo la diferencia. Y si yo en el gobierno federal veo medidas como las que decía Toño, que ciertamente son de carácter totalmente de paliativo, pero está haciendo alguna forma que marcan una diferencia. Podríamos discutir si es bueno o malo, pero yo en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales se me hace escandaloso que hablen de que hay una evolución en Naucalpan. Yo quisiera saber, ver una diferencia entre lo que hizo Olvera y lo que hizo la administración de Morena, estructuralmente hablando. Y no tenemos cómo nosotros salir a la calle y decirle a las personas, oigan, estamos en la cuarta transformación. No, pues no estamos parados en la cuarta transformación. Necesitamos formarnos. Por eso nuestro interés, y qué bueno que se hacen estos programas, es que la gente, que las personas se enteren que nosotros estamos interesados en esa cuarta transformación y que esa cuarta transformación tiene que tener como objetivo único empoderar a los permanentemente desempoderados. Y si ese es nuestro propósito, vamos adelante. Y por eso yo sigo trabajando aquí, sigo empeñado. Yo sé que muchos nos acusan aquí y nos dicen miles de cosas. Lo que nos interesa a nosotros es entrar en conciencia con las gentes, con las personas que tienen el interés de cambiar, para que sepan que nosotros también estamos en eso. Porque hay una corriente muy grande de personas que sintió
que fuimos traicionados. Entonces, no es traición, es desorganización. Vamos a retomar esto, los muchos o pocos que seamos, vamos a tomar esto y vamos a darle el orden que nosotros decidimos que iba a tener. Y el orden que decidimos que iba a tener es poner por encima de todo los intereses de los más afectados, que es la clase trabajadora. Y entonces sí se convierte en un partido de clase. Y yo sí estoy buscando que sea un partido de clase. Si lo podemos hacer de manera pacífica, maravilloso, porque a nadie le interesa morirse. Y menos por ese motivo. Pero sí tenemos que saber con mucha claridad que nuestro compromiso es infinitamente mayor que solamente aspirar a puestos. Con toda honestidad, se me hace hasta vulgar que nosotros nos queramos comparar con esos que dieron la vida y nuestra única aspiración es conquistar unos puestos. Pues qué riesgo tenemos. Se me hace hasta grotesco. Por eso yo sí creo en la cuarta transformación, pero esa cuarta transformación que represente a esos trabajadores. Nada más. Muchas gracias. Si alguien más quiere agregar algo, a ver, adelante, maestro. Sí. Pues, sí, en efecto, es muy importante recalcar esto, ¿no? Porque se habla de las 3 transformaciones que ha tenido México y que estamos impulsando la cuarta transformación. Y hay que ver que las 3 transformaciones anteriores únicamente fueron posibles con la participación del pueblo. Y a pesar de que el pueblo participó, no se benefició, ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la Revolución Mexicana. A pesar de que la Revolución Mexicana fue una revolución social porque hubo participación del pueblo con sus propias demandas, estos no se beneficiaron. Y ahora estamos impulsando la cuarta transformación. Entonces muchos se preguntan eso, ¿cómo es posible que el pueblo participa, el pueblo pone los muertos y al final de cuentas los ganamos unos cuantos, un puñado de personas? Pues sabemos entender quiénes participan en los procesos revolucionarios, en los procesos de cambio, pero además lo otro más importante, quiénes dirigen esos movimientos. Es diferente. En la independencia participó el pueblo, pero los que dirigieron el movimiento fue un grupo de peninsulares, de criollos. Fueron los que dieron el movimiento y por eso el pueblo se benefició. En la reforma, nuevamente, el pueblo participa, pero es un grupo de liberales dirigidos por Juárez los que conducen el movimiento y por eso el pueblo se beneficia. En la Revolución Mexicana, que el pueblo participa con 2 ejércitos importantes, el de Francisco y el de Zapata, con demandas propias de tierra y libertad, pues no son ellos los que dirigen el movimiento revolucionario. Los que se ponen al frente son gente de los burgueses, capitalistas, concretamente Madero, Carranza, además adelante se suma Obregón, que son representantes de la burguesía, Calles, todo eso. Entonces, por eso no se beneficia. Si nosotros queremos impulsar una cuarta transformación real, verdadera, que beneficie a la mayoría de la población, como dice Luis, pues necesitamos que ahora no sean los cuadros que dirigen, que sea el pueblo organizado el que dirija esa cuarta transformación. Y a eso debe de enfocarse el partido político. Por eso es que todo partido que se propone, que actúa en la realidad y que es cambiante, en la que actúa y además que pretende transformar, es importantísimo que el partido haga el análisis correcto, objetivo, de las condiciones en las cuales está actuando. Del correcto análisis de esa situación dependerá en gran medida el que sus militantes crezcan humana y políticamente y el logro de los objetivos. Y en este caso no basta, con llegar a la presidencia de la República, con conquistar los espacios de representación proporcional y aplicar políticas sociales para paliar la pobreza, la inseguridad, la falta de servicios. No, tenemos que analizar cuál es la causa, cuál es la fuente de esa pobreza, de esa inseguridad, de la falta de servicios. Si no vamos a las causas que la están creando, al ocupar los puestos, a lo más que se puede llegar es aplicar una política social que no es otra cosa que una política paliativa, pero además lo más peligroso es apartar a la población, a la clase trabajadora de la lucha por construir una sociedad diferente a la capitalista. Muchísimas gracias a los 3 por estas participaciones. Bueno, todavía motiva más el hecho que haya compañeros que todavía están dispuestos a debatir sobre estos temas, pero principalmente que están dispuestos a seguir adelante con una cuarta república y que no hay nada más alejado a lo que hoy nos venden como 4T, ¿no? Que únicamente es precisamente esa búsqueda de puestos, esa búsqueda del acomodo
a cambio de aplicar algunas políticas, como dice compañero Antonio, paliativas, y que para nada esa ha sido nuestra visión. Por el contrario, estamos todavía en la idea de seguirnos formando políticamente, de seguirnos organizando, pero sobre todo de seguir luchando por esa cuarta república, que significa no solamente una transformación en la forma o en la vida política, sino una transformación de fondo, una transformación de raíz, es decir, desde las bases económicas de la sociedad, que cambie todo lo que que cambie la sociedad tal como la conocemos, de manera radical, que los que están mandando actualmente pues dejen de mandar, que quienes han sido sometidos pues sean los que empiecen a tomar el poder, ¿no? Muchas gracias a todos los que vieron hasta aquí el programa. Esperamos que este sea un material que les funcione, que les sirva en sus comités de base para el análisis, para la reflexión. Este siempre va a ser un espacio abierto. Los invitamos principalmente a retroalimentar con nosotros, a seguir los contenidos del Comité Temático de Construyendo Conciencias, a participar, pero sobre todo a reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias por habernos, por haber participado. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Claro.